Hola, ¿qué tal? Les habla la química Laura Ortiz y hoy vamos a hacer una pequeña guía para realizar un escáner. He visto que muchas veces muchas de las personas que manejan el esquío no tienen así como una guía para poder realizar un escáner básico. Esto es lo que yo hago normalmente. En la siguiente diapositiva les pongo un pequeño resumen sobre los programas que normalmente yo utilizo para realizar un escáner. Me lleva aproximadamente entre 45 minutos a una hora revisar toda la información. Obviamente voy haciendo clínica con el paciente y voy preguntándoles cada una de las cosas que salen en el escáner del esquío. Pero básicamente estos son los programas que yo reviso. Obviamente cada quien puede buscar y abrir los programas que más le interese. La experiencia te va diciendo cuáles programas son más específicos y cuáles te ayudan a discernir entre una cosa y otra. Y esto es lo que a mí me gusta más utilizar para obtener información. Vamos a revisarlos rápido y después se los voy a ir mostrando dentro de la matriz del escáner. Primero, obviamente reviso el panel bar hub, analizo todos los datos que me da el panel bar hub. Voltaje, amperaje, resistencia, hidratación y oxidación y todos los demás valores que ya han visto por ahí. Todos los demás valores los analizo. Como más o menos tarda unos 3 minutitos en realizar el escáner, mientras reviso esta pantalla, voy revisando la información que me da Body Viewer para ir comparándola con la información que me está dando el panel bar hub. De Body Viewer siempre descargo, lo activo y siempre descargo mostrar afirmaciones, mostrar conflictos mentales y los estados de la enfermedad. Y toda esta información que nos va saliendo aquí es lo que yo voy relacionando con lo que en el panel bar hub estoy viendo. Por ejemplo, siempre tomo en cuenta todas las afirmaciones que el equipo me da. Y si ustedes checan, cada vez que el esquío manda una afirmación es porque hay que poner atención justamente en el órgano que nos está marcando. Esta es una paciente con la que estoy trabajando y está justamente en terapia para radiación. Después, cuando el escáner ha terminado, obviamente, yo ya tengo más o menos una información entre el panel bar hub y la información que Body Viewer me ha dado. Cuando termina de hacer el escáner, lo primero que hago es revisar todos los ítems de matriz principal, las cosas agudas, las preventivas y las crónicas. Son sumamente importantes todas las cosas crónicas que el esquío nos marca, pues de las cosas crónicas son aquellas cosas que ha pasado el paciente, pero que aún no están resueltas. Entonces, revisamos cada una de la información que hay aquí. Les voy a ir enseñando. Normalmente, lo que yo tomo en cuenta es lo que más se repite. Si vemos aquí hay un ítem de pulmón, fatiga crónica, la presión arterial baja. Todas estas cosas obviamente yo ya las conozco en mi paciente, por eso les puedo decir que son cosas. Aquí vamos revisando, se dan cuenta, por ejemplo, gripe, vamos revisando. Este ítem también es alusivo a pulmones, ¿sí? Así vamos a ir revisando uno por uno. No me estoy tomando el tiempo obviamente en este momento para revisar uno por uno, pero así ustedes pueden ir tomando en cuenta cada una de las cosas, de los ítems que les ha dado, que nos da información, ¿sí? Este ítem, por ejemplo, también es real, la anemia, es un paciente que está en tratamiento y como consecuencia del tratamiento obviamente tiene anemia. Si aquí nos damos cuenta, otra vez gripe.
No hice una revisión exhaustiva y no fuimos obviamente viéndolo poco a poco porque nos llevaría mucho tiempo. Aquí otra vez está el pulmón. Pero si ustedes se dan cuenta, básicamente los ítems que les fui señalando, lo que más ha repetido, así por encimita, es obviamente sobre el sistema respiratorio. Después revisamos las cosas preventivas, que son los de color morado. Pueden revisar toda y pueden ir preguntándole a su paciente si ellos identifican cada uno de estos. Muchas veces no los identifican, de todos modos hay que tomarlos en cuenta y de todos modos hay que corregirlos porque podemos prevenir ciertas enfermedades en el paciente. Todos estos hasta aquí se revisan. Yo normalmente los voy anotando cuáles son los que el paciente identifica y cuáles no. Y después nos vamos a los ítems crónicos, que son todos estos. Igual los revisamos. También te dan información, sobre todo de la historia clínica hacia atrás del paciente. Y los puedes revisar. ¿De acuerdo? Ya que se haya terminado la revisión, es en donde yo me llevo mucho más tiempo en revisar la matriz principal. Después hago esto. Normalmente yo empiezo la revisión de los programas que me dan información de abajo hacia arriba, por eso están colocados así. Primero entro para llevar un orden, obviamente, y que no me pierda sobre qué programas ya revisé, y es algo que hago de rutina. Primero reviso terapia cibernética, feedback, cronometrada, música y superaprendizaje, y veo que terapia se me está marcando ahí. Después entro a reeducación muscular espinal, feedback de sarcodes, y solo entro a esta pantalla, resultados originales de sarcodes, para ver qué órganos son los que más me marca. Después entro a perfil de riesgos, doctor virtual, y analizo cada una de las áreas de riesgo que yo identifico desde matriz principal, y también las que el esquío me marca como agudas y crónicas. Y al final le damos cerrar en la parte de abajo. Ahorita lo vamos a ir viendo desde la pantalla. Cerrar en la parte de abajo porque eso hace que se active y me den información los apps, autofoco, bioresonancia, SAP. Después de revisar los apps, entro a terapia rápida de educación muscular para atletas. Después feedback, nutrición y homeopatía, reviso estrés y cortisol y problemas femeninos o masculinos. Después reviso qué hormonas son las que me marcan. Si tenemos problemas de digestión, incluso entro a donde dice estabilizar enzimas. Después reeducación muscular para atletas y finalmente terapia body scan y física. Entonces, como les dije hace rato, empiezo de abajo hacia arriba, siempre me voy hacia abajo para que vaya yo subiendo sin perderme. Entro primero a esta, terapia cibernética, feedback, cronometrada, música y superaprendizaje, y las habilito para ver qué es lo que me marca. Por ejemplo, iniciar reparación neurológica y tratamiento para dolor. Lo anoto obviamente. La siguiente es reeducación muscular espinal, feedback y sarcodes, y entro a riesgos, resultados originales de sarcodes. Aquí vemos cuáles son los órganos que los está marcando. Igual lo relacionamos con la matriz principal y con la información que ya hemos visto. Después entro a perfil de riesgos. En perfil de riesgos analizo ciertas áreas que a lo mejor el paciente ya nos dio información, y analizo las que están en riesgos más altos. Si se dan cuenta, por eso les enseñé en matriz principal esos ítems, que si se dan cuenta, aquí el riesgo más alto justamente es sistema respiratorio, que coincide con la información que nos estaba dando la matriz principal. Y hay algunos ítems que no les enseñé, pero que también son de toxicidad y que son de sistema digestivo.
Si se dan cuenta, aquí también está el sistema linfático, que coincide con lo que hemos visto, la radiación, la toxicidad por los tratamientos, etcétera, etcétera. Podemos en este caso revisar cada uno de estos. Yo en un escáner básicamente reviso 2 o 3 y reviso los que están al final. Los que están aquí al final como crónicos. Si en este caso se dan cuenta, también coincide con virus, que también lo vimos en matriz principal, que nos indicaba virus y de la gripe. Entonces entramos, cargamos respiratorio y testamos con doctor virtual. Se revisa toda la información que nos da aquí. Otra vez nos habla de toxicidad, la presión intracraneal, toda la información, posible órgano más estresado, hígado, las causas primarias y la cura, las causas secundarias. Y así relacionamos y anotamos. Y después obviamente hacemos lo mismo con las demás áreas que ustedes consideren importantes. Por ejemplo, la última. Otra vez revisamos toda la información que nos da, toda la información, nos da incluso información nutricional. Cerramos y en esta pantalla tienen un cerrar aquí arriba, por eso en la presentación les puse perfil de riesgos, doctor virtual, analizar cada una de las áreas de riesgo y cerrarse de la parte de abajo. Hay un cerrarse en la parte de arriba. Nosotros nos vamos a ir al cerrarse en la parte de abajo porque esto nos va a cargar la información en los apps. Y enseguida revisamos qué información nos dan los apps. Los anotamos: virus de fatiga crónica, infección de bacteria, infección general de patógenos, colesterol, miasmas, desórdenes psicológicos, tejido degenerativo y tejido fibroso. Si se dan cuenta, toda la información va coincidiendo con sistema respiratorio y sistema digestivo. Ya que terminamos de analizar perfil de riesgos, obviamente nos lleva un poco de tiempo, dependiendo de cada una de las áreas que ustedes quieran revisar. Entro a terapia rápida de reeducación muscular para atletas, veo cuáles están marcadas: acupuntura, espina dorsal y sistema digestivo. Después entro a feedback, nutrición y homeopatía, reviso la información que me da estrés y cortisol, los valores que tenemos en las hormonas y la información que nos da aquí. Todas estas informaciones las vamos revisando. Cargamos problemas femeninos en el caso de las mujeres, problemas masculinos en el caso de los hombres. Revisamos nuevamente las hormonas, que en su mayoría son ginecológicas, aunque están estas otras. Y revisamos toda la información que nos da aquí. Cerramos. Esta pantalla también nos da información. Si se dan cuenta, cada una de las vitaminas tiene un valor. Tomamos en cuenta los más altos y los más bajos. También en caso de la digestión. Y minerales, aminoácidos y hierbas orientales.
Yo normalmente no me tomo el tiempo para entrar en cada una de ellas, solo veo el panorama general cuando estoy revisando un escáner. Si yo tengo un paciente que tiene un problema específico de sistema digestivo, obviamente me tomo el tiempo para entrar a estas pantallas. Si no, solo reviso estabilizar hormonas para ver cuál es la que me marca. Aquí dice estabilizar producción de hormonas adrenales. Y por los valores y la información que me ha dado el esquío, también reviso qué nos está marcando en cuanto a las enzimas digestivas, que es la producción de ácido clorhídrico. Cerramos. Acuérdense de abajo hacia arriba. La siguiente que utilizo es reeducación muscular para atletas. Reviso cuáles están marcadas en rojo y las tomo en cuenta. Cuáles tratamientos son los que me indica tratar y la información que tengo acá abajo, ¿sí? Si se dan cuenta, otra vez miren: lung, que es pulmones, medio ambiental, conexión energética. Revisamos arcodes, conectado a pituitaria, a timo, estómago, relacionado con emoción. Doy doble clic aquí y reviso qué órganos me está marcando: senos, pelo del dental, ojos, parietal, estimular riñón. Todo esto obviamente lo anoto, cierro. Y después la última que utilizo es terapia body scan y facial. En esta cargamos rejuvenecimiento de piel, cerramos y la información se ha cargado aquí abajo. Si se dan cuenta, otra vez desorden respiratorio, ese es el primero que nos está marcando. Toda la información aquí en esta pantalla. Si se dan cuenta, en la parte de acá abajo también tenemos información. Esta pantalla queda un poco fuera, pero aquí también tenemos información. Voy a tratar de subir la pantalla, ustedes revisen este punto de acá abajo. También tenemos información aquí abajo y podemos ir revisando cada una de la información que nos da. Hasta ahí, terapia body scan y facial es la información que yo reviso. Esa es la información básica que ustedes pueden revisar y con todo eso ya tienen información suficiente del paciente. Si yo veo que el problema más importante en un paciente son emociones, por ejemplo, entonces entro también a PNL, crecimiento emocional y reducción del estrés, y cargo factores mentales y reviso el cuadro emocional. Si no es tan importante esa parte, no la tomo en cuenta, aunque obviamente desde Body Viewer ya nos está dando información a nivel emocional. Casi siempre cuando yo termino de realizar un escáner, como les mencionaba hace ratito, me tardo entre 45 minutos a una hora. Todavía me tomo el tiempo para estabilizar emociones y hacer algunos tratamientos básicos para que el paciente, reducir el estrés, por ejemplo, para que el paciente ya se vaya dado cuenta que también le hace el tratamiento con el esquío y cómo se estabiliza. A nadie le cae mal la estabilización de su cuadro emocional. Y mientras estoy escaneando, si ustedes se dieron cuenta, básicamente obtuvimos información del paciente. Hay problemas a nivel respiratorio con pulmones, a nivel digestivo y a nivel de toxicidad. Y mientras estoy revisando, como me lleva aproximadamente una hora, cargo obviamente para el paciente en lo que él me da información y yo rectifico la información y la analizo. Voy cargando en DCIS alguna terapia básica sobre lo que ya nosotros observamos, y en realidad eso es todo lo que hago como base para un escáner. Les digo, no me lleva más allá de 45 minutos, una hora, dependiendo de la información que me vaya dando el paciente también. Pero estos son los programas básicos que utilizo en la revisión de un paciente nuevo y en la realización de un escáner. Muchas gracias, eso es todo, espero les ayude para poder llevar a cabo sus revisiones con sus pacientes nuevos.
y que tengan un orden y no se pierdan en la revisión de tanta información. Gracias nuevamente a Subspace. Que estén bien. Hasta luego.